Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatan Goswami. El Sri Brihad Bhagavatamrita es un texto compuesto en sánscrito en el siglo XVI por Sanatan Goswami. Se trata de uno de los primeros libros escritos por uno de los 6 Goswamis de Vrindavan. Ofrece un interesante relato de 2 ingentes aventuras espirituales. A lo largo de la primera, el sabio Narada recorre todo el universo en busca del mayor devoto de Krishna. En la otra, el pastorcillo Gopakumar va en busca del propio Krishna, la persona suprema, el objetivo definitivo de la vida. Esta edición que estamos leyendo del Sri Brihad Bhagavatamrita es obra de Gopi Paranadhana Das. Esta parte que hoy comenzamos empieza con la historia de Gopakumar, un sencillo pastorcillo que recorre todo el universo ascendiendo a moradas cada vez más elevadas en su exploración tras el destino espiritual más excelso. Título de esta segunda parte: Las glorias de Goloka. Capítulo 3. Bhajan, adoración. Parte 2 de 4. Texto 52. Sintiendo la mayor sorpresa y deleite, pensé: ¿quién es este, acompañado de semejante séquito, irrumpiendo desde más allá de la morada de la liberación? Texto 53. Parece más poderoso que nadie en el mundo material, más excelente que todas las almas liberadas, y sin embargo, parece violar las reglas del comportamiento civilizado como un gran gratificador de los sentidos. Comentario. A Gopakumar le pareció extraño que esta persona singular, semejante al gobernante supremo del mundo material, el defensor de los principios religiosos, desdeñara las reglas del comportamiento apropiado. Viajaba desnudo, abrazaba a su esposa en público, etc., disfrutando de todo tipo de satisfacción de los sentidos, a pesar de que parecía un trascendentalista plenamente liberado. Texto 54. Mi mente se vio agobiada por el peso del éxtasis supremo que sentí al verle. Me incliné ante él y los que estaban con él, y me dirigió una mirada compasiva. Texto 55. Impulsado por la alegría, me acerqué al principal de sus acompañantes, llamado Sri Nandishvar, y le pregunté en detalle sobre esta persona y lo que hacía. Comentario. Gopakumar, que desconocía todo lo relacionado con el señor Shiva, preguntó a Sri Nandishvar: ¿quién es este? ¿Dónde está su residencia? ¿A dónde se dirige? Nandishvar se rió y me dijo: «Oh, pastor de vacas, devoto adorador de Gopal, ¿no reconoces al señor Shiva, el señor del universo?» Comentario. A Nandishvar le pareció divertido que un devoto del señor Gopal ignorara la identidad del señor Shiva. Pero como Gopakumar era un simple pastor de vacas, Nandishvar pensó: puede que carezca de la información necesaria. Al calificar al señor Shiva de señor del universo, Nandishvar dijo con tacto a Gopakumar que puesto que el señor Shiva es independiente, aparentemente puede violar las leyes del comportamiento civilizado sin incurrir en culpa alguna. Texto 57. Él es quien otorga el disfrute y la liberación materiales y propaga la devoción a la personalidad de Dios. Es adorado incluso por los liberados y es muy querido por los Vaishnavas. Comentario. El señor Shiva es Bhagavat Bhaktivardhan en más de un sentido. Al mostrar una actitud amorosa hacia el Señor Supremo Sri Krishna, el señor Shiva aumenta el amor recíproco del Señor Supremo por él. Y aparte de esto, el señor Shiva es él mismo un gran señor, que promueve el proceso del servicio devocional a Vishnu. Enseña a sus propios devotos que el Bhagavad Bhakti es el objetivo supremo de la vida, superior a todos los demás. El significado esencial de que el señor Shiva sea Bhagavat Bhaktivardhan
es que mediante sus mismas palabras y comportamiento acrecienta para todos los habitantes del universo su devoción por la suprema personalidad de Dios, y por eso es muy querido por los devotos del Señor Vishnu que aspiran a su compañía. Textos 58-59. Atraído por la devoción de su amigo Kubera, viaja con su amada Parvati y sus queridos y benévolos compañeros para agraciar el monte Kailash con su presencia. Ha venido desde su propio planeta, igual de trascendental que él, morada a la que llegan por devoción quienes lo perciben a él y al Señor Krishna como análogos. Comentario. Aquí Nandishvar explica de dónde viene el Señor Shiva y hacia dónde se dirige. El propio planeta del Señor Shiva, más allá de las coberturas del universo material, se encuentra al alcance de aquellos que lo adoran a él y al Señor Vishnu en el mismo nivel. Ese mundo trascendental es adecuado para el placer del Señor Shiva, equipado como está, con toda clase de opulencia eterna e ilimitada. Sin embargo, el Señor Shiva acepta graciosamente la amistad del semidios Kubera, el propietario original del monte Kailash, y se somete a la devoción de Kubera. Consecuentemente, el Señor Shiva se dirige a visitar Kailash en compañía de Parvati, su consorte. Puesto que Parvati, la madre del universo, es la energía suprema del Señor Shiva, Gopakumar no debería escandalizarse al verla sentada en su regazo en público. Pero, ¿por qué viaja el Señor Shiva con un séquito tan reducido? Aunque en su propio planeta tiene muchos más devotos, para este viaje había elegido solo a sus allegados más queridos, porque el Kailash, dentro del mundo material, solo puede albergar parte de su opulencia y séquito. Texto 60. Sri Gopakumar dijo: encantado de oír esta explicación. Ansiaba obtener la gracia del Señor Shiva y cumplir un deseo largamente acariciado. Comentario. Gopakumar estaba ansioso por comprender en qué medida son análogos el Señor Shiva y Sri Madan Gopal Dev. Aunque la inclinación natural de Gopakumar era hacia los pies del loto de Madan Gopal, también se encontró inevitablemente atraído por esta persona asombrosa, el Señor Shiva, a quien estaba viendo por primera vez. Gopakumar se mostraría agradecido de que el Señor Shiva le iluminara acerca de la forma en que el Señor Shiva y el Señor Krishna son equivalentes. Texto 61. El Señor Shiva, leyendo mis pensamientos, transmitió una orden a Nandishvar con una mirada sagaz, y, gracias a las instrucciones puras de Nandishvar, los hechos se me revelaron fácilmente. Comentario. El Señor Shiva, el mejor de los místicos, supo de inmediato lo que Gopakumar estaba pensando y simplemente con una mirada a Nandishvar transmitió su deseo de que Nandishvar explicara el asunto. Srila Sanatana Goswami dice en su comentario a este verso que Nandinaha puede referirse a Nandishvar, el principal asistente del Señor Shiva, o bien al toro Nandi, el portador del Señor Shiva, que nació de una expansión parcial del Señor Supremo. Texto 62. Este Señor Shiva, según pude comprobar, no es diferente de Madan Gopal, la deidad que adoro, el Señor que me es más querido que la vida misma. El Señor Shiva está al servicio de la causa del amor a mi Señor, promoviéndolo en todas partes. Comentario. No hay nada malo en sentirse atraído por el Señor Shiva. Puesto que Él no es diferente del Señor Krishna, la devoción ofrecida a Él es también devoción a Krishna. Más concretamente, cuando alguien satisface al Señor Shiva mediante la devoción pura a Él, el Señor Shiva le ayuda a consagrarse más a Krishna. Texto 63. Me uní felizmente a los compañeros del Señor Shiva y fui tratado con afecto por todos sus devotos. De Sri Nandishvar escuché estos hechos únicos. Texto 64. El gran Señor Shiva posee una forma trascendental eterna. Residiendo en su propia morada, se halla siempre visible para sus adoradores exclusivos
que se complacen en vivir allí. Comentario. Según Srinandishvar, el señor Shiva permanece siempre en una forma, lo que significa que no es como el señor Mahakala, a veces sin forma y a veces con una forma personal. Ni se expande, como lo hace el señor Vishnu, en las diferentes formas de un pez, una tortuga, etc. En los pasatiempos que el señor Shiva realiza por petición de sus devotos, a veces aparece disfrazado de cazador o pescador, pero no se transforma en diferentes especies de vida. Debido a que los seguidores del señor Shiva pueden estar seguros de que no va a cambiar su apariencia, siempre se encuentran satisfechos. Él siempre está visible en su planeta, no como el señor Vishnu, que a menudo deja sus moradas para visitar otros lugares. Los queridos devotos del señor Shiva siempre pueden ver a su señor, a diferencia de los devotos del señor Vishnu, Sri Yagyeshvar y las demás encarnaciones de la personalidad de Dios en Swargalok, Maharlok, Tapolok y Satyalok. Esta es una explicación dada por Srinandishvar. Sin embargo, más concretamente, el señor Shiva se halla siempre en la misma forma en el sentido de que su cuerpo es siempre puramente espiritual, Satchitananda, y nunca sujeto a cambio. Él está siempre presente en su propia morada, más allá de la creación material, y en consecuencia siempre se encuentra visible en esa morada para el placer de sus devotos. Texto 65. Él siempre hace felices a sus acompañantes con festivales de canto, baile, etc., de manera que despierten su avidez por el servicio devocional del Señor Supremo, gracias al cual lo perciben a Él y al Señor Vishnu como idénticos. Comentario. Los festivales del Señor Shiva resuenan con el canto congregacional de los nombres del Señor Vishnu, y se puede oír a sus devotos clamar con gran reverencia y amor por el Señor Vishnu. Parece que el Señor Shiva celebra tales festivales en beneficio de los demás, para inducirlos a adoptar la adoración del Señor Vishnu como idénticos a sí mismo. Pero de hecho el Señor Shiva está él mismo totalmente absorto en Vishnu Bhakti, porque como Narada Muni es un Bhakta avatar, una encarnación facultada del Señor en el papel de devoto del Señor. Texto 66. Aunque es el Señor del universo, siempre adora con amor su forma favorita del Señor Supremo, Shesha, el de las 1000 caras, como si fuera un humilde sirviente. Comentario. El Señor Shiva siente una afinidad especial con la expansión Anantashesha del Señor Sankarshan, porque tanto el Señor Shiva como Shesha son señores regentes de la modalidad de la ignorancia. Esto se describe en el canto quinto del Srimad Bhagavatam, en el capítulo 17, en el relato de cómo se adora al Señor Vishnu en Ilavrita Varsa. Allí se dice: en Ilavrita Varsa, el Señor Shiva está siempre rodeado por 10.000 millones de sirvientas de la diosa Durga que atienden todas sus necesidades. Las 4 expansiones principales del Señor Supremo son Vasudeva, Pradyumna, Aniruddha y Sankarshan. Esta cuarta expansión, Sankarshan, es indudablemente trascendental, pero debido a que sus actividades de destrucción en el mundo material tienen lugar bajo la influencia de la ignorancia, recibe el nombre de Tamasi, la forma del Señor en la modalidad de la ignorancia. El Señor Shiva sabe que Sankarshan es la causa original de su propia existencia, de modo que siempre medita en él, en estado de trance, cantando el siguiente mantra. Como afirma el Señor Shiva en sus oraciones del canto quinto, la manifestación del Señor Sankarshan como Anantashesha tiene miles de capuchas, y así esta forma es diferente en apariencia de la forma del Señor Sankarshan, adorado en la cubierta de Ahankar, el ego falso. En la morada del Señor Shiva, la región de Ahankar, el Señor Sankarshan tiene 4 brazos como Sri Pradyumna y Aniruddha. La morada del Señor Shiva es, pues, un lugar muy especial. Texto 67. Al conocer esta excelencia única de Shivaloka, me sentí sumamente feliz.
Sin embargo, sabía que mi corazón no estaba saciado. Comentario. Oír todo esto hizo que Gopakumar ansiara ver Shivaloka, pero su persistente deseo de encontrar a Srinanda Gopal lo contuvo. Texto 68. No podía discernir la causa de ese sentimiento, pero por la misericordia de mi divino maestro espiritual recibí el mantra trascendental y gracias al poder de mi servicio al mantra, después de reflexionar un poco, lo comprendí rápidamente. Comentario. En virtud de meditar constantemente y con plena sinceridad en el Gopal Mantra de 10 sílabas, Gopakumar pudo desentrañar en un momento la esencia de su apuro. Texto 69. Me perturbaba el olvido de los pies de loto de Sriman Madan Gopal, así como sus pasatiempos y otras actividades características. Comentario. En esta circunstancia, Gopakumar fue incapaz de centrar su mente en los pasatiempos, la belleza, la dulzura y la compasión de Sri Madan Gopal. Texto 70. Informé a mi mente que es el propio Señor Shiva quien realiza estos maravillosamente variados pasatiempos en la forma especial del Señor Gopal. Texto 71. Pero, advirtiendo que mi mente seguía inquieta, le dije: si no percibes algo en el Señor Shiva, ha de ser debido a la insólita dulzura de la belleza de Gopal, así como a sus demás cualidades semejantes. Texto 72. No obstante, por la misericordia del Señor Shiva, tu deseo largamente acariciado pronto se cumplirá. Debido a su especial favor hacia ti, esto será así. Tenlo por seguro. Texto 73. De esa manera se apaciguó mi mente y me sentí feliz de permanecer un rato al lado del Señor Shiva, que por alguna razón decidió descansar antes de continuar su viaje. Comentario. La razón por la que el Señor Shiva descansó en Mahakalapura antes de proseguir hacia Kailash se revela en los versos siguientes. Texto 74. Justo entonces, mi Señor, oí desde lejos las melodías extremadamente dulces del canto de las grandes almas. Comentario. Gopakumar llama a su discípulo Bhagavan, mostrando un profundo respeto porque el discípulo es un brahmana de Mathura y ahora ha sido bendecido con la suprema buena fortuna de estar dedicado a la adoración del Señor Madam Gopal. Texto 75. Al oír aquel sonido, el Señor Shiva se vio arrastrado por un océano de gran éxtasis. Bajo el hechizo del intenso amor a Dios, empezó a bailar en solitario. Comentario. Fuera lo que fuera este sonido, inmediatamente provocó síntomas trascendentales en el cuerpo del Señor Shiva, síntomas de profundas transformaciones en su mente, temblor, transpiración, ahogo de la voz, erizamiento del vello corporal, caer al suelo y más. Estos aparecieron espontáneamente, más allá de su control consciente. Entonces empezó a bailar, aunque nadie a su alrededor bailaba. Texto 76. Su esposa más fiel, Devi, y sus compañeros encabezados por Nandishvar, acrecentaron el entusiasmo de su Señor tocando música, cantando los nombres del Señor Supremo y demás. Comentario. La diosa Parvati, la más fiel de las castas esposas, lejos de resentirse porque su marido perdiera su compostura, le animó a seguir, siguiendo ella misma su ejemplo. Incluso sentada en su regazo antes de que él se levantara para bailar, comenzó a acompañarle con la música. Texto 77. En ese momento, de repente vi llegar a un grupo de atractivas personas de 4 brazos adornadas con todas las opulencias de la juventud, el encanto, la belleza y la buena fortuna. Comentario. Algunos de los asistentes que cantaban al lado del Señor Shiva mientras bailaban también tenían 4 brazos, pero las personas de 4 brazos recién llegadas eran excepcionalmente hermosas. Texto 78. Sus miembros resplandecían tanto que embellecían sus mismos ornamentos y hacían que los saivitas parecieran invisibles. Esas personas de 4 brazos estaban inmersas en el dichoso rasa de cantar las sublimes glorias de su Señor.
Texto 79. Todos sus adornos y atavíos eran de una belleza indescriptible. Y en compañía de esas personas estaban los 4 hermanos que había visto antes, conducidos por Sanaka. Comentario. Aunque Sanaka y sus hermanos residen en Tapoloka, donde Gopakumar los había conocido antes, son tan excelsos como los residentes de Brahmaloka y de regiones aún más elevadas porque son encarnaciones facultadas del Señor Supremo. Texto 80. Mi mente se hallaba tan atraída por el gozo espontáneo de verlos que no era consciente, interna o externamente, de nada más que de ellos, ni siquiera de las cosas más queridas para mí. Texto 81. Tras unos instantes recobré la conciencia normal. Sin embargo, no me atrevía a pedirles que me hicieran su sirviente. Me sentía demasiado asustado y avergonzado para pedir una bendición tan improbable, incluso en silencio, desde mi mente. Comentario. Gopakumar pensó que sería ofensivo para una persona tan insignificante como él pedir la excelsa posición de sirviente de los mensajeros de Vaikunta, así que no pudo reunir el valor para presentar su petición. Textos 82 y 83. El señor Shiva podía desvanecerse repentinamente debido al prema por el mero hecho de abrazarlos, y en mi desdicha un cierto anhelo me perturbaba, un anhelo de que, por una vez, por la misericordia del señor Shiva, estas personas pudieran de un modo u otro hablarme, o que con algún pretexto pudieran salvarme gracias a la misericordia de su mirada de soslayo. Comentario. Gopakumar pensó que sólo la misericordia de estas maravillosas personas le salvaría de morir prematuramente de frustración. Sin saber siquiera quiénes eran y de dónde habían venido, estaba convencido de que eran grandes almas. Texto 84. La diosa Uma, que siempre actúa de acuerdo con el corazón del señor Shiva, comprendió lo que yo estaba pensando. En consecuencia, ella hizo que Ganesh se dirigiera con delicadeza a mí. Comentario. Ganesh habló a Gopakumar en voz baja, porque lo que iba a decir era demasiado confidencial para que lo oyeran todos los compañeros del señor Shiva. La consorte del señor Shiva, Parvati o Uma, siempre presente en el corazón de su esposo, actúa solo con su aprobación. Texto 85. Sri Ganesh dijo: son los allegados del soberano de Vaikunta, el Señor Supremo Sri Krishna. Ellos han obtenido formas corporales similares a las suyas y han venido aquí desde el mismo Vaikunta. Comentario. Aquí la palabra Aquila significa, evidentemente esto es cierto, no debes dudar de que han venido del mundo espiritual. Textos 86 y 87. Contempla a estos otros acompañantes del Señor procedentes de Vaikunta, viajando en este minúsculo universo gobernado por un Brahma de 4 cabezas. Y más allá, contempla a esos otros desplazándose velozmente por el universo de un Brahma de 8 cabezas, un mundo 2 veces más grande, y aquellos otros en el mundo de un Brahma de 16 cabezas, un mundo 2 veces más grande que el anterior. Comentario. Para demostrar que estos visitantes de Vaikunta eran realmente extraordinarios, Sri Ganesha señaló a otros accediendo al otro lado del universo a gran distancia en alguna otra misión, y más allá de este universo relativamente pequeño de un Brahma de 4 cabezas, otros mensajeros de Vaikunta estaban visitando el mundo de un Brahma de 8 cabezas, que tenía 1.000 millones de yojanas de diámetro, el doble que este. Viajaban velozmente porque aquel universo era muy grande. Ganesh señaló, además, que lo mismo sucedía en universos aún mayores. Textos 88 y 89. De este modo, Ganesh me mostró muchos compañeros del Señor de Vaikunta recorriendo con facilidad los millones y miles de millones de universos, de multitudes de enormes brahmas que tenían millones y miles de millones de rostros de loto. Los devotos de Vaikunta, atractivos para los ojos y la mente, tenían todos cuerpos adecuados y estaban convenientemente equipados para los universos que visitaban.
Comentario. Uno tras otro, Ganesh señaló mensajeros de Vaikunta en los universos de un Brahma con 32 cabezas, 64 cabezas, 128 cabezas, etc. Gopakumar no podía percibir los límites de estos innumerables universos. Que de hecho hay universos materiales incontables, se afirma en escrituras como el Srimad Bhagavatam, donde en el canto 10, capítulo 14, se dice: ¿qué soy yo? ¿Una pequeña criatura que mide 7 palmos de mi propia mano? Estoy encerrado en un universo semejante a una vasija compuesto de naturaleza material, la energía material total, el ego falso, el éter, el aire, el agua y la tierra. ¿Y cuál es tu gloria? Universos ilimitados atraviesan los poros de tu cuerpo, igual que las partículas de polvo pasan a través de los orificios del mosquitero de una ventana. Y, debido a que tú eres ilimitado, ni los señores del cielo ni incluso tú mismo pueden jamás alcanzar el límite de tu gloria. Los innumerables universos, cada uno envuelto en su cobertura, se ven obligados por la rueda del tiempo a desplazarse en ti como partículas de polvo volando por el cielo. Y los Shrutis, siguiendo su método de eliminar todo lo separado del Supremo, alcanzan el éxito al revelarte a ti como su conclusión final. Y cada universo está cubierto por 7 capas: tierra, agua, fuego, aire, cielo, la energía total y el ego falso, cada una de las cuales es 10 veces mayor que la precedente. Existen infinidad de universos además de este, los cuales, aunque ilimitadamente grandes, son como átomos que se desplazan en ti. Por ello se dice que eres ilimitado, Ananta. Gopakumar podía ver fácilmente todos los universos materiales desde donde se encontraba, en la morada de la liberación, porque ese reino está libre de cualquier cubierta de energía material. Vio que en cada universo los mensajeros de Vaikunta asumían formas con un tamaño diferente y mostraban potencias justamente adecuadas para ese universo. Si los visitantes de Vaikunta no hubieran adoptado formas similares en tamaño y aspecto a los habitantes del universo que visitaban, esos habitantes no los habrían recibido con el respeto que merecen los representantes del señor Narayan. Textos 90 y 91. Sri Ganesh continuó: estas personas valoran solo el servicio devocional al Señor, viajan a su antojo, propagando la devoción pura por doquier, salvan a los devotos del Señor de todos los temores, incluso en el momento de la muerte, solo con que esos devotos hayan tenido una única vez siquiera un reflejo del nombre del Señor en la punta de su lengua o en la recepción de sus oídos. Comentario. Aquí Sri Ganesh explica por qué los mensajeros de Vaikunta visitan todos los universos. Por propia iniciativa viajan por todas partes para propagar el servicio devocional al Señor Supremo, anhelando conferir intrepidez a los devotos del Señor. Aunque los Vaishnavas no tienen nada que temer de nada material, siguen temiendo las obstrucciones a su bhakti. Los Vaikuntavasis siempre se esfuerzan por ayudar a los Vaishnavas de todas partes a superar los obstáculos al progreso devocional. Protegen a todo aquel que al menos una vez haya cantado u oído el santo nombre del Señor Vishnu, o incluso una sombra de su nombre pronunciado negligentemente o en broma, desprecio o llevados del dolor. Texto 92. Y estos 4 hermanos, los mejores de entre los célibes inquebrantables, son las encarnaciones del Señor Supremo como devotos. Deambulan en beneficio de todos los mundos, igual que los allegados del Señor en Vaikunta. Texto 93. Viven en Tapoloka, donde otorgan tranquilidad y seguridad a los residentes que a veces se sienten desamparados en ausencia de su Señor Narayan. Comentario. Gopakumar podría preguntarse por qué los autosatisfechos sabios Kumar acompañaban a los benévolos visitantes de Vaikunta.
Para responder a esta duda, Sri Ganesh recita los versos 92 a 95. Los mensajeros de Vaikunta son servidores del señor Vaikuntanath, y los 4 Kumaras son avataras facultados Saktyavesha del mismo señor. Por lo tanto, y mediante el ejemplo personal, los Kumaras promueven la causa del servicio devocional del señor Narayan donde quiera que vayan. Pasan la mayor parte de su tiempo en Tapoloka, porque los maestros célibes de yoga que residen allí dependen de su guía. Los Kumaras les enseñan los senderos del yoga y también promueven para ellos la más alta buena fortuna, hablándoles del Señor Supremo y haciéndoles participar en el canto congregacional de sus glorias. Como se expresa en este verso mediante el término Iva, cuando el Señor Vishnu está ausente de Tapoloka, los residentes sufren como si hubieran perdido el contacto con él, pero en su meditación siempre le ven. Textos 94 y 95. Estos hermanos acaban de visitar Vaikunta y han visto al Señor Supremo, cuyas cualidades trascendentales son eternamente atractivas. Se llenaron de un torrente ilimitado de éxtasis, capaz de dejar en ridículo la dicha de la liberación, y bebieron el néctar sublime de la devoción al Señor Hari en compañía de sus devotos. Comentario. Sanat Kumar y sus hermanos acompañaban a los mensajeros de Vaikunta porque los 4 hermanos acababan de estar allí y regresaban de su visita. Son atmaramas, sabios autosatisfechos, pero las cualidades trascendentales del Señor Vishnu atraen a todos, incluso a los atmaramas. Los Kumaras habían visto en Vaikunta al Señor Supremo en persona y habían sentido un éxtasis que desestimaba la felicidad de la liberación impersonal. Habían cantado las glorias junto con los devotos de Vaikunta y disfrutado del maravilloso néctar del Bhakti Rasa. Textos 96 y 97. ¿Qué más puedo añadir de Vaikunta Loka? Con su opulencia muestra el límite final de la eterna alegría ilimitada. Está bendecido abundantemente por los pasatiempos siempre visibles de los pies del loto del Señor, el esposo de la diosa de la fortuna. Los devotos amorosos del Señor obtienen fácilmente ese Vaikunta, pero las personas con mentes empañadas por la idea errónea de la unidad completa y el anhelo de liberación difícilmente pueden esperar alcanzarlo ni siquiera en sueños. Comentario. Volviendo de su inciso sobre por qué están presentes los 4 Kumaras, Sri Ganesha resume en estos versos su alabanza de Vaikunta. Él tiene la sensación de que ya ha dicho lo suficiente, pues sus palabras no son capaces de describir adecuadamente la grandeza de la morada del Señor Narayan. Los Vaishnavas, que sienten amor puro por el Señor, pueden entrar fácilmente en Vaikunta, pero los impersonalistas que prefieren la unidad del Mukti a los intercambios del servicio devocional tienen pocas esperanzas de ser admitidos. Muchos shastras confirman esto. Por ejemplo, el Yoga Vasista Ramayan afirma: la persona ignorante y aletargada a la que le gusta decir todo es Brahman, se gana, con ello, embrollarse en una red de terribles infiernos. También leemos en el Brahma Vaivarta Purana: una persona repleta de apego por la complacencia de los sentidos a la que le gusta repetir yo soy Brahman, arderá en el infierno durante miles de millones de kalpas. Y en otro Purana, la persona atrapada en el disfrute mundano que dice yo soy Brahman se ha alejado tanto de los deberes védicos como de la comprensión del Brahman. Debe ser rechazado como un excluido. Puesto que se dice que los materialistas que se identifican con Brahman se precipitan en el infierno, seguramente aquellos que se imaginan a sí mismos idénticos con Parabrahman, la personalidad de Dios, se hallan aún más condenados. Texto 98. Si recibes la plena misericordia de mi Padre, oirás las glorias de Vaikunta e irás allí para verlas personalmente. Comentario. En lugar de tratar de extenderse más sobre las glorias de Vaikunta de palabra, Ganesh dirige en este verso a Gopakumar de modo que las vea personalmente.
puesto que a Gopakumar ya se le ha concedido la audiencia personal del señor Shiva, no debería resultarle difícil de obtener la plena misericordia del señor Shiva. Recibir la misericordia íntegra del señor Shiva no culmina en alcanzar Shivaloka, sino en llegar a Vaikunta para servir al señor Vishnu en servicio devocional puro. Texto 99. Sri Gopakumar dijo: «Oh Brahmana, prontamente sentí el ardiente deseo de llegar a ese lugar. Y ese sentimiento me hizo bailar con desenfreno en un escenario hecho de olas de un vasto océano de ansiedad». Comentario. El afán de Gopakumar le hizo sentir ansiedad por saber si alcanzaría Vaikunta. Texto 100. A la vista de los muchos pensamientos que pasaron por mi mente, llegué a la conclusión de que no estaba en condiciones de ir. Lloré profusamente y la fuerza de mi pena hizo que desfalleciera y me desplomara de repente. Texto 101. La más misericordiosa de las grandes almas, el mejor amigo de los Vaishnavas, el señor Shiva, incapaz de tolerar la angustia ajena, me sostuvo y habló para consolarme. Comentario. El señor Shiva Mahadev estaba dispuesto a otorgar toda su misericordia a Gopakumar. Texto 102. Sri Mahadev dijo: «Mi querido Vaishnava, tanto Parvati como yo, al igual que tú, anhelamos vivir para siempre en ese Vaikunta Loka». Comentario. El señor Shiva advierte que Gopakumar ha desarrollado el mismo deseo albergado por él y su esposa. Puesto que el señor Shiva y Gopakumar comparten el mismo interés, se da a entender que, tal vez, Gopakumar debería ir al planeta del señor Shiva y permanecer felizmente con él allí durante algún tiempo. Texto 103. Pero ese mundo es sumamente difícil de alcanzar. De hecho, incluso las almas liberadas rezan para alcanzarlo. Los hijos de Brahma y el propio Brahma se esfuerzan por conseguirlo, y lo mismo hago yo. Comentario. Para los liberados impersonalistas y para semidioses como Shiva, Brahma e hijos de Brahma como Bhrigu, el mundo espiritual Vaikunta es sadhya, la meta a alcanzar, pero aún no es sadhita, realmente obtenido. Texto 104. Solo aquel que ha perfeccionado completamente sus deberes religiosos, que es puro, que ha terminado con las motivaciones egoístas, puede alcanzar la misericordia de Sri Hari. Texto 105. Si esa misericordia se multiplica por 100, se alcanza el puesto de Brahma. Y si se multiplica 100 veces más, es posible llegar a ser como yo. Texto 106. Y si alguien consigue de la divina personalidad de Dios más misericordia que yo, 100 veces más, puede ir a Vaikunta. Comentario. Así de difícil es lograr la entrada en Vaikunta. El señor Shiva también lo describió en sus instrucciones a los prachetas en el canto 4 del Srimad Bhagavatam en el capítulo 24. Allí dijo: «La persona que ejecuta correctamente el deber propio de su ocupación durante 100 vidas adquiere los méritos necesarios para ocupar el puesto de Brahma. Si su aptitud aumenta, puede acercarse al señor Shiva. La persona que se entrega directamente al señor Krishna, Vishnu, con una actitud de servicio devocional puro, se eleva inmediatamente a los planetas espirituales. El señor Shiva y los demás semidioses alcanzan esos planetas tras la destrucción del mundo material. Algunos semidioses, incluido el señor Shiva, están facultados para ascender a Vaikunta, pero solo después de que completen sus dilatados cargos como gobernantes universales y después de que sus cuerpos sutiles acaben disueltos gracias a obtener la liberación. Pero los devotos puros, agraciados con una porción suficiente de la misericordia del señor Vishnu, no necesitan servir tan largos períodos como semidioses, pueden alcanzar Vaikunta mucho más rápidamente. Leemos en el Itihasa Samuchaya, en la narración sobre Mugdala, lo siguiente. Por encima del dominio del Brahman impersonal se encuentra la morada suprema del señor Vishnu. Se trata del cielo puro y eterno denominado para Brahma.
A esa morada llegan las personas santas que están libres de afán posesivo y ego, que se hallan más allá de las dualidades, que han controlado sus sentidos y que están fijos en el yoga meditativo. El eterno Señor no nacido, Hari o Krishna, también recibe los nombres de Vishnu, Krishna, Jishnu, Vishvakshena y el Señor de cuatro brazos, Narayan. Quienes adoran a ese Señor Supremo meditando en Él como la persona trascendental suprema, recordándole como el Señor infalible, obtienen su morada infalible. Tal es la proclamación eterna de las Escrituras reveladas. En el contexto de este verso citado del Itihas Samuchaya, entenderemos que las palabras Brahmana Sadhanat Urtvam no se refieren al planeta del señor Brahma, sino a Mahakalapura, la morada de la liberación. En ese Muktipat, las almas liberadas se funden en Sayuja, en intensa meditación en el Brahman. Vaikunta es superior, tanto a este Muktipat como a Mahesh Dham, la morada del señor Shiva. Debido a que el señor Shiva, aunque es una encarnación del Señor Supremo, desempeña el papel de un devoto, haciendo gala de humildad, se compara desfavorablemente con los residentes de Vaikunta. Pero en realidad, incluso los acompañantes personales del señor Narayan adoran al señor Shiva como una encarnación de Narayan. Esos allegados muestran un respeto similar hacia todas las encarnaciones del señor Narayan, incluso por las jivas que son Shaktiavesh avatars. La jerarquía aparente entre estas expansiones de la divinidad no se basa en su superioridad relativa real, sino meramente en cómo cada avatar se muestra a sí mismo, ya sea como una porción de Dios o como devoto de Dios. Esto se explicará claramente en detalle más adelante en las instrucciones dadas por Narada Muni.